Christopher Reagan, de 53 años, era un padre divorciado con hijos adultos y un veterano de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Todos lo conocían como un hombre responsable y trabajador. En ese momento de su vida, planeaba mudarse de Iron River a otro pequeño pueblo de Carolina del Norte. Era el otoño de 2014 y Chris estaba a punto de comenzar un nuevo trabajo y reconectarse con su hijo, Christopher Jr. Estaba programado para presentarse el 15 de octubre de 2014 para completar una prueba de detección de drogas antes de ser contratado, pero nunca llegó a esa cita. La búsqueda de la verdad sobre esa desaparición llevará a los investigadores por un camino oscuro y sinuoso que revelará profundos e inconfesables secretos. Christopher Reagan quería compensar la falta de conexión con sus hijos a través de mensajes de texto y llamadas telefónicas diarias. Después de servir en la Fuerza Aérea durante 20 años, se había retirado del ejército y ahora trabajaba como supervisor del grupo Oldenburg, una empresa que fabricaba equipos de defensa y minería. Su hijo, Chris Jr., planeaba mudarse a Asheville para vivir con su padre. En resumen, el intento de recomponer las piezas de un matrimonio fallido parecía ir en la dirección correcta. Chris también había vuelto con su antigua novia, Terry. Funcionó por un tiempo, pero luego se separaron, esta vez para siempre. A fines de octubre, le dijo a la policía de Iron River que no había tenido noticias de Chris en casi 2 semanas, exactamente desde el 14 de octubre. El oficial de guardia tomó la declaración de Terry y la llevó al apartamento de Chris. Encontraron todo desordenado y esto llevó a los investigadores a creer que el hombre había empacado y se había ido. No había ni rastro de él. Terry también dijo que notó el auto de Chris estacionado en un parque cerca de Iron River. Dentro del automóvil, encontraron varios artículos personales, incluida una rodillera que Chris usaba regularmente. Sin embargo, no había ni rastro de él. Iron River es una ciudad muy pequeña en la península superior de Michigan, al otro lado de la frontera con Wisconsin. Es una zona rural y aislada llena de minas abandonadas. El departamento de policía está compuesto por 5 oficiales. En el otoño de 2014, la jefa de policía era Laura Frizzo. La mujer recibió inmediatamente la tarea de averiguar qué le sucedió a Chris Reagan. Esa investigación resultaría ser la más importante de su carrera, pero tendría consecuencias personales inesperadas. Se le pidió a la policía del estado de Michigan que se uniera a la investigación casi de inmediato considerando el pequeño departamento y la falta de recursos. Los investigadores comenzaron a investigar la vida personal del hombre desaparecido. Descubrieron que su exesposa apenas había tenido contacto con él en los últimos años. Sus 2 hijos se comunicaban con su padre a través de mensajes de texto y llamadas telefónicas, pero vivían al otro lado de Michigan. Chris Reagan Jr. les dijo a los agentes que su padre no pudo completar la mudanza a Asheville y dejó de devolver llamadas y mensajes de texto después del 14 de octubre de 2014. En ese momento, nadie de la familia del hombre era considerado sospechoso. Terry era, según ella misma admitió, una exnovia de Chris, podría estar molesta por la ruptura o celosa de otras mujeres que salieron con él. Sin embargo, la jefa de la investigación, Laura Frizzo, creía que la mujer estaba genuinamente perturbada por la desaparición y cooperaba mucho con la investigación. Su instinto le decía que Terry no estaba involucrada en la desaparición de Chris. El hombre que todos buscaban era un supervisor en una empresa y, según el gerente de recursos humanos, un empleado modelo. Rara vez llegaba tarde y nunca dejaba de cumplir con su deber. Sabían que Chris tenía un día libre programado para el 15 de octubre, pero no entendían por qué no se presentó a trabajar el día 16. Había rumores dentro de la empresa de que estaba teniendo una aventura con una de las empleadas, Kelly Cochran.
Kelly era una mujer casada con una vida hogareña turbulenta. Les había contado a sus colegas sobre su esposo, un hombre de carácter inestable y modales precipitados. Aparentemente no estaba feliz en su matrimonio. Los investigadores en este punto sabían que necesitaban hablar con Kelly y su esposo. Los dos vivían cerca de una vieja mina abandonada. Cuando el departamento de policía hizo el contacto inicial con Kelly, parecía dispuesta a hablar con los oficiales. Jason, sin embargo, estaba más distante y muy nervioso. La policía estatal de Michigan interrogó a la pareja mientras Laura Frizzo observaba desde fuera de la habitación. Kelly admitió haber tenido una relación sexual con Chris Reagan y afirmó que su esposo estaba al tanto de ese asunto. Dijo que vio a Chris por última vez el 14 de octubre, cuando los dos cenaron juntos y que le había enviado varios mensajes, pero él nunca respondió. Jason, entrevistado por separado, confirmó que sabía de la relación sexual de su esposa con Chris Reagan, pero no sabía del paradero de Chris. Jason explicó que tenía serios problemas de salud y que ya no podía tener relaciones sexuales. Sabía que su esposa estaba saliendo con 2 hombres y ella confirmó que también estaba teniendo una aventura con un colega de Oldenburg que trabajaba bajo la dirección de Chris. Eric, el otro hombre con el que Kelly estaba saliendo, fue interrogado poco después. Dijo que tenía la impresión de que la mujer y su esposo estaban separados y que estaba frustrado con esa relación porque Kelly no estuvo en contacto durante mucho tiempo y luego de repente retomó la relación como si nada hubiera pasado. Eric temía que hubiera otro hombre además del esposo de Kelly. ¿Podría ser ese un motivo para un asesinato? Sin embargo, Eric tenía una coartada y aceptó una prueba del detector de mentiras que pasó con gran éxito y fue eliminado de la lista de sospechosos. En resumen, lo que los investigadores tenían ante ellos era un escenario con contornos turbios y la verdad sobre la desaparición de Chris Reagan aún estaba muy lejos. En diciembre de 2014, la Policía Estatal de Michigan concluyó que Chris Reagan había desaparecido por su propia elección. Sintieron que se suicidó o decidió comenzar una nueva vida en otro lugar. Ya no querían invertir valiosos recursos en la investigación. Laura Frizzo, sin embargo, quería encontrar al desaparecido a toda costa y seguía teniendo fuertes sospechas de que Kelly y Jason Cochran sabían dónde estaba y eran los responsables de su desaparición. En marzo de 2015, el investigador interrogó varias veces a los 2 cónyuges. Kelly se contradijo a sí mismo, pero nada para probar su participación en la desaparición de Chris. Finalmente, solicitó una orden para allanar la casa de los Cochran. Dentro de la casa, los investigadores encontraron varias armas, incluidas pistolas, cuchillos y un bate de béisbol, y especialmente salpicaduras de sangre en un techo que había sido repintado. Los rastros de sangre, sin embargo, estaban demasiado dañados por los limpiadores y la pintura para ser utilizados para el ADN. De hecho, el laboratorio ni siquiera pudo decir si era sangre humana o animal. Sin embargo, la orden de registro asustó a Jason y Kelly hasta el punto de que desaparecieron al día siguiente. Afortunadamente, los investigadores colocaron un dispositivo de rastreo GPS en el vehículo y pudieron ubicarlos en su ciudad natal de Indiana. Laura Frizzo estaba convencida de que estaban escapando del inevitable arresto. Desafortunadamente, sin embargo, la evidencia encontrada en su casa no fue suficiente para acusar a la pareja. Sin embargo, fueron suficientes para obtener una orden de ADN. Mientras tanto, la policía fue a interrogar a los vecinos de la pareja. Una anciana les dijo que el 14 de octubre había escuchado lo que sonaba como un disparo proveniente de la casa de Kelly y Jason. Agregó que después de esa noche los dos comenzaron a usar herramientas eléctricas con frecuencia en medio de la noche. Los vecinos no pensaron mucho en ello hasta que se enteraron de la desaparición de Chris Reagan. ¿Pero qué había pasado? Lo que dijeron los vecinos a continuación envió escalofríos a los investigadores. Resultó que a los Cochran siempre les había faltado dinero en efectivo y apenas se las arreglaban. Jason no trabajaba y la pareja tenía recursos limitados a pesar de que Kelly tenía varios trabajos. Sin embargo, en los días posteriores a la desaparición de Chris, la pareja invitó a sus vecinos varias veces a una barbacoa. En la mesa sirvieron grandes cantidades de carne, cosa que nunca antes habían hecho. Les dijeron a sus invitados que esta era una carne especial.
En ese momento, no le dieron peso a esa frase. Pero ahora esas palabras adquirieron un significado siniestro. Sí, bueno, ¿qué habían comido realmente los vecinos de los Cochran? Como se mencionó, Kelly y Jason ahora vivían en el norte de Indiana, de donde eran originarios. Estaban cerca de amigos y familiares. La policía del condado solicitó que se tomaran muestras de ADN de la pareja. Otro de los antiguos vecinos de los dos declaró que a mediados de octubre de 2014, Kelly y Jason estaban quemando algo en una chimenea detrás de su casa. El vecino recordó cómo el hedor que salía de allí era casi insoportable. ¿Qué estaban quemando Jason y Kelly? En ese momento, nadie lo sabía. El 20 de febrero de 2016 hubo un avance en la investigación. Kelly llamó al 911 porque su esposo estaba inactivo y estaba vomitando. Los primeros en responder intentaron revivir a Jason Cochran pero no tuvieron éxito. El hombre murió en sus brazos. La autopsia del cadáver reveló que tenía en la sangre dosis masivas de una sustancia letal capaz de causarle la muerte. Además, también tenía hemorragia petequial que indicaba posible asfixia. En resumen, para los investigadores se trató de un homicidio. El detective de Indiana Jeremy Ogden fue asignado al caso. El relato de Kelly sobre la muerte de su esposo estaba lleno de contradicciones y esto hizo que la policía se preguntara si ella era la responsable de envenenar a Jason. Finalmente, Kelly pidió hablar con el detective Ogden. La mujer dijo que sabía lo que le pasó a Chris Reagan. Sin embargo, sus declaraciones continuaron siendo evasivas y contradictorias. Parecía que estaba jugando a los detectives. Luego, los llevó por una carretera del condado y luego a un área remota en el bosque donde creía que se encontraban algunas de las partes del cuerpo de Chris. Al principio, los policías no pudieron localizarlos, pero luego se encontró un cráneo. Los análisis mostraron que se trataba de los restos de Chris Reagan. En ese momento, la mujer comenzó a contar una historia compuesta de detalles espantosos. Kelly le mostró a la detective Laura Frizzo un par de alicates que había usado para extraer una bala de la cabeza de Chris. Los forceps dieron positivo en la sangre de la víctima. La mujer le dijo a los investigadores que hizo un trato con su esposo en su noche de bodas. Si alguno de los dos hacía trampa, ambos matarían a cualquiera que intentara separarlos. En octubre de 2016, Kelly Cochran fue acusada de asesinato por la muerte de Chris Reagan junto con otros cargos relacionados con el crimen. Rechazó múltiples ofertas de culpabilidad y decidió ir a juicio. Finalmente, fue declarada culpable de asesinato en primer grado y sentenciada a cadena perpetua. Kelly también fue acusada del asesinato de su esposo Jason Cochran. Ella también se declaró culpable de ese delito y fue sentenciada a 65 años de prisión para cumplir junto con su otra sentencia. La mujer admitió haberle inyectado una sustancia letal antes de asfixiarlo. Después de su arresto, Kelly siguió contando una serie de historias que conmocionaron a las autoridades. El hermano de la mujer tenía dudas de que su hermana hubiera matado a otras personas. En resumen, Kelly Cochran no solo fue la mente maestra detrás de los asesinatos de su esposo y Chris Reagan, sino que era muy probable que hubiera cometido otros crímenes atroces. Se describió a sí misma como una psicópata sin remordimiento por sus acciones. Dijo en una declaración pública que la bondad no estaba en su ADN y le confesó a su madre que era una asesina en serie y que creía que había nacido así. Al final, gracias a la terquedad y al arduo trabajo de Laura Frizzo y los demás detectives, la familia y los amigos de Chris finalmente obtuvieron la justicia que se merecían. A pesar del brillante cierre del caso de desaparición de Chris Reagan, Laura Frizzo fue despedida más tarde de su trabajo como jefa de policía de Iron River, según ella, porque se negó a dar marcha atrás en el caso en sí. Kelly Cochran ahora está bajo la custodia del Departamento Correccional de Michigan y es considerada una asesina en serie con al menos 2 asesinatos confirmados. Una mujer que demostró ser una hábil manipuladora, una mentirosa patológica y una psicópata, como ella misma se define. Gracias al tesón de otra mujer, sin embargo, pasará el resto de sus días en prisión.
Déjame saber tu opinión sobre este caso en los comentarios.